Buenos días a todos. Estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes hoy y como decía Ale, yo creo que ayer cumplí 8 años en Chile, si no me equivoco. Llegué en agosto hace 8 años atrás y estoy contento de haber encontrado mi hogar aquí en Chile y también de haber encontrado un hogar y una familia en esta iglesia. Estoy contento de poder compartir el mensaje de esta mañana y de ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra en esta mañana. Qué es lo que Él quiere mostrarnos en el libro de Gálatas, que hemos estado estudiando en este tiempo. Así que emocionado por eso y queremos que Jesús reciba la gloria en esta mañana. Bueno, estamos en esta serie de libres, porque vemos que es el tema principal que vemos en esta carta que Pablo escribe a las iglesias en Galacia. Y el título del mensaje de hoy se llama Hijos de Dios. Yo tengo un hijo, como decía Alejandro, se llama Oliver. De hecho, tengo 2 hijos porque nuestro segundo hijo va a nacer en noviembre de este año. Y con mi esposa Elizabeth estamos muy emocionados por la llegada de nuestro segundo hijo, pero también un poco asustados, hay que decirlo, ¿no? Y ahora nuestro hijo Oliver está creciendo, está llegando a esa edad casi de 2 años, donde tenemos que hablar de cómo educar a él, de cómo empezar a disciplinarlo también, ¿no? Y me viene a la mente lo que mi mamá me decía hace unos años atrás. Algún día, cuando tengas tus propios hijos, vas a entender esto, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esto o han dicho eso a sus hijos, ¿no? ¿O cuántos de ustedes jóvenes escucharon esto esta mañana o esta semana? Algún día vas a entender lo que estamos haciendo contigo ahora, lo que te está pasando ahora, lo que estamos haciendo como familia. Porque cambia la perspectiva de la vida a través de las etapas de la vida en que uno se encuentra. Cambia nuestra perspectiva dependiendo de nuestra posición. Y justamente esta mañana me encuentro en una posición un poco diferente, es una perspectiva diferente. De hecho, me siento un poquito más observado esta mañana, un poquito más de presión que normal un día domingo. No, porque cambia nuestra perspectiva, de cambiar de posición, de ver las cosas de otra manera. Y antes de tener a nuestro primer hijo, me acuerdo de que algo que me emocionaba era la idea de poder ver la vida y ver el mundo a través de los ojos de mi hijo. Como de ver el mundo y experimentar el mundo por primera vez, nuevamente, a través de él. Y de cierto modo, lo que queremos hacer en esta mañana es ver la vida a través de este lente de ser hijos, ¿no? Como la semana pasada era el Día del Niño y hablamos de cómo todavía somos niños de cierto modo. ¿Cómo es ver la vida a través del lente de ser hijos? Y todos nosotros tenemos nuestra experiencia de ser hijos. Tal vez si tienes 9 años o 99 años, sabes lo que es ser hijo, de tener un papá, una mamá, o por lo menos un tío, una tía, una figura parental que te ha cuidado durante los años. Y a lo mejor para nosotros eso puede ser una experiencia positiva, pero tal vez para otros aquí no fue una experiencia tan positiva. Entonces sabemos cómo es ser hijos aquí en la tierra, pero ¿qué significa ser hijo o hija de Dios? Hemos estado estudiando Gálatas en las últimas semanas y hemos aprendido mucho de la libertad y de ser libres. Y si has estado aquí con nosotros durante esta semana, sabes un poco del contexto. Y si no, puedes buscar las prédicas que están en internet. Pero básicamente es una carta que el apóstol Pablo escribe a las iglesias en Galacia, donde él había predicado el evangelio y comenzado, ¿no es cierto?, esas iglesias. Y él escucha que ellos están con problemas, porque en vez de seguir ese evangelio que él había predicado,
escucha que ellos están un poco confundidos, muy confundidos, porque algunas personas se han metido a esa iglesia y han dicho que, bueno, está bien esto de creer en Cristo y tener fe, pero ahora tienen que hacerse judíos. Ahora tienen que seguir las normas, las reglas del judaísmo, incluso tienes que hasta circuncidarte para ser parte ahora de la familia de Dios, por decirlo así, para recibir la bendición, para recibir el favor de Dios y su amor. Es decir, que tienes que todavía hacer cosas para ganar tu salvación. Y Pablo, en esta carta, podemos ver como él está diciendo, esto es otro evangelio totalmente. No se acuerdan que yo les prediqué de esto, de la gracia inmerecida que nosotros podemos recibir solamente a través de la fe y la fe en Cristo Jesús. Y la semana pasada hablamos de esto de la promesa y la ley. Y ellos estaban intentando todavía ganar ese favor de Dios a través de obedecer la ley, el pie de la letra de la ley. Cuando en verdad se trata de esta promesa de Dios que Él ha hecho y Él ha sido fiel y se cumple esa promesa en Jesús. Así que nosotros vamos a ver hoy en la mañana unos 3 párrafos de esta carta que Pablo escribe a la gente de Galacia. Y si tienen sus Biblias o sus celulares, pueden abrirlo al tercer capítulo de Gálatas, porque vamos a enfocar en la última parte del capítulo 3 y la primera parte del capítulo 4. Ahí. Comenzando con el versículo 26. Y Pablo escribe y dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, pues todo lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? No es por la ley, sino por la promesa. La ley, de cierto modo, era una especie de guía para nosotros, para orientarnos y guiarnos hacia Cristo. Pero ahora ha llegado la fe y por la fe podemos llegar a ser hijos de Dios. Como le decía, mi hijo se llama Oliver. Y parte de la rutina de todos los días de Oliver, cuando se despierta, se levanta, es como que tiene que acordarse de quién es su papá y quién es su mamá. Entonces las primeras palabras que salen de su boca es papá, mamá, papi, mami, y después autito, está buscando sus autitos, ¿no? Pero, y él busca a nosotros y apunta con su dedo y dice papi, mami, y tenemos una foto de nuestro matrimonio donde él mira a la foto y mira a mi esposa, apunta a ella, mira a ella y dice, mami, como asegurándose, ella es mi mamá, él es mi papá, ¿no? Cuando él está sufriendo porque se pega con algo, nos busca, papá, mamá. Cuando él está feliz y quiere mostrarnos, también lo mismo. Porque de cierto modo nosotros somos su mundo. Tengo un amigo que me dijo, oye, Phil, ¿no vas a ser uno de esos papás que siempre está hablando de su hijo y mostrándole fotos a todo el mundo? Al parecer sí, bueno. Pero le prometo que sí tiene un punto y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en esta mañana. Porque su identidad, mi hijo Oliver, a esta altura de su vida, está totalmente envuelta en quién es como nuestro hijo. Y depende totalmente de nosotros por todo en la vida. Pero yo sé que va a llegar un momento en que nuestra relación no va a ser tan así, que no va a ser tan cool para él en algún momento de la vida ser hijo mío y va a lo mejor distanciarnos de nosotros en algunos momentos. Y a lo mejor es así a veces con nuestro Dios, con nuestro Padre. Ojalá que pudiera ser así, que viviéramos constantemente acordándonos de que somos su hijo, que Él es nuestro papá. Pero estoy consciente de que también hay periodos donde nosotros tenemos cierta distancia entre nosotros y Dios. O tal vez en esta mañana, si no eres cristiano, nunca has sabido esto de que podrías llegar a ser hijo de Dios. Pero Pablo quiere seguir desarrollando esta idea para nosotros. Y ahora va a usar la imagen de ropa para explicarnos. Dice,
y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieron ropa nueva. Es decir, si hemos tomado la decisión de seguir a Jesús, de entregar nuestra vida a Él, cuando nos bautizamos, nos identificamos con Él en su muerte, nos levantamos identificándonos con su resurrección. Es como salir de esa agua como una nueva persona, salir de esa agua y colocarnos nueva ropa, sacando lo viejo, colocándonos incluso a Cristo mismo. ¿Por qué usamos ropa? La pregunta filosófica. Tal vez por estilo, para vernos bien. También por protección, cuando hace mucho frío. También para identificarnos, ¿no? Un médico ocupa cierta vestimenta, un mecánico otra. Pero también para cubrir nuestra desnudez. Qué vergüenza sería estar en un lugar público sin ropa, totalmente expuestos. Y es interesante que en el libro de Génesis, en el comienzo de la Biblia y de la historia de la humanidad y la creación del mundo, vemos que Adán y Eva, los primeros seres humanos, estaban ahí sin ropa y sin vergüenza. Hasta que ese momento que desobedecieron a Dios, pecaron y se dieron cuenta de su desnudez. Y hacen ahí el primer artículo de ropa. Ellos hacen unas hojas, entretejieron unas hojas de higuera para cubrirse, para cubrir su vergüenza. Y Dios anda buscando y llamando al hombre y no lo encuentra porque están escondidos. Y el hombre dice, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. El primer pecado tuvo el efecto de causar vergüenza, culpa y romper algo de esta relación entre el ser humano y Dios, nuestro Padre. Tenía miedo, escondió. Y lo que vemos aquí es que Dios, incluso en el comienzo de la historia de la humanidad, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de que ellos habían pecado en contra de Dios, hace una provisión ahí para cubrir su vergüenza. Y dice que Dios hace ropa con pieles de animales para cubrir la vergüenza de ellos. Y es interesante pensar, ¿de dónde sacó Dios esas pieles de animal? Seguramente un animal tenía que morir, un animal tenía que sacrificar su vida para poder cubrir el ser humano, para poder proveer una solución a su vergüenza. Y Dios provee una solución mucho más duradera que solamente quedarnos con algo como hojas de higuera. Y lo que vemos que es el sacrificio de Jesús, ¿no es cierto? Es una solución a nuestra vergüenza, una solución a perdonarnos por nuestra culpa, de cubrirnos con Él. Y a través de su sacrificio podemos ahora estar revestidos de Cristo mismo. Y si estamos revestidos de Cristo, cubiertos de Cristo, si hemos sido bautizados en Él, hemos colocado la ropa de Cristo, nos vemos como Él, y Dios nos ve a nosotros y ve a Cristo en nosotros. Y si la persona a nuestro lado también ha hecho lo mismo, también está revestido en Cristo. Entonces Pablo sigue y dice, por lo tanto, si es así, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Es tan poderoso lo que Pablo está diciendo aquí. Es algo tan contracultural, especialmente en ese contexto, porque elimina las barreras que son usadas muchas veces para ver qué persona es más superior o inferior al otro. Primero habla de la barrera cultural. Ya no hay judío ni gentil. Es decir, ya no hay judío y todos los demás que eran judíos gentiles. Ya no es así. Y como hemos visto en esta carta, eso era justamente un problema grande en esa iglesia. Segundo, Pablo derrumba la barrera
de clase social, esclavo ni libre. La esclavitud siempre ha sido algo horrible, porque se trata de tratar a una persona no como ser humano, sino que como propiedad, como inferior a otro. Y aunque en ese entonces la sociedad se dividía más por esclavos y libres, por un estatus socioeconómico, Pablo dice, ya no es así. Tercero, y por fin Pablo bota la barrera del género. Y en una sociedad patriarcal mucho más machista que cualquier otra sociedad que a lo mejor nosotros hemos experimentado, esto es muy fuerte y muy contracultural. Ni hombre ni mujer, sino que solo son uno en Cristo. De cierto modo podemos decir que Pablo está diciendo que ya no hay ni gringo, ni chileno, venezolano, ni haitiano, colombiano, ni peruano, no hay rico, ni pobre, ni los de la derecha, ni los de la izquierda, hombre ni mujer, sino son uno en Cristo. Y no es decir que ya no hay diferencias entre nosotros. Eso no es lo que está diciendo, sino que nuestro valor es igual. No hay diferencia en cómo nosotros podemos relacionarnos con Dios. Nadie tiene un estatus más o menos por esas cosas. Y vemos a lo largo del Nuevo Testamento como esto no es solamente un idealismo de Pablo, sino que lo pone en práctica. En el libro de Filemón, Pablo envía a un esclavo de vuelta a su amo, pero está pidiendo ahora a su amo recibirlo ahora ya no como esclavo, sino como un hermano amado en el Señor. La iglesia fue uno de los primeros lugares donde todos podían relacionarse así, no siguiendo las estructuras sociales de su entorno. Y me encanta que haya tanta diversidad aquí en esta iglesia. Y esto es nuestro sueño, ¿no es cierto? Que podamos seguir creciendo en eso. Donde podamos ser un lugar donde no importa su trasfondo social, económico, político o lo que sea, que nadie tenga un impedimento para ser parte de esta iglesia. Un lugar donde no te van a juzgar por cómo te ves ni cómo te vistes, por tu apellido o por tu país de origen. Y Pablo sigue, dice, y ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Los Gálatas ya tenían a Cristo. No tenían que volver y empezar a moldearse a través de las leyes de los judíos, llegar a circuncidarse. Ya tenían a Cristo. Estaban haciéndolo un poco al revés. Si estamos en Cristo, revestidos de Cristo, somos hijos ya de Abraham. Y si la persona a nuestro lado ha hecho lo mismo, también lo es. Es lo que pasa, ¿no es cierto?, cuando los cristianos decimos hermano y hermana a las personas de la iglesia. Y tal vez para alguien que no ha tenido esa experiencia de crecer en una iglesia, eso puede sonar un poco raro de llegar a un lugar y te dicen, hola hermano, y puedes decir, yo no soy tu hermano. Pero es algo tan hermoso, ¿no? Una imagen tan hermosa de esto de la familia. Y a lo mejor nosotros somos una familia grande aquí en esta iglesia. Pero también por eso tenemos otras oportunidades como grupos de encuentro donde podemos juntarnos y relacionarnos como familia, hermanos y hermanas, aprendiendo qué significa para nosotros relacionarnos con Dios, nuestro Padre. Y Pablo sigue en ese siguiente versículo. Y ya ahora estamos llegando al capítulo 4. Y aquí va a darnos una imagen que tal vez para nosotros no es tan fácil de entender a primera vista, pero para ellos en ese contexto tenía más sentido. Y voy a leerlo y luego quiero hacer un dibujo. Dice, piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre.
Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños. Éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. A mí me ayudan mucho las imágenes, y para seguir el ejemplo de nuestro pastor de la semana pasada, de los dibujos de palito, de hombres de palito, y vamos a intentar de ver esto a través de una imagen también. Porque aquí podemos ver que Pablo está diciendo, hay un padre que tiene una familia. Entonces podemos imaginar, ¿no es cierto?, una casa. Y en esta casa hay dos hijos. Voy a dibujar lo más grande posible. Hay dos hijos aquí, un niño y una niña. ¿Ya? Y el padre murió, que en paz descanse el padre, y dejó una herencia. Y en este caso la herencia de este padre era su autito que tenía. Se ve más autito, como un autito. Y en esta familia que a lo mejor para nosotros no es así, porque en nuestro contexto no es lo mismo, pero era muy común para ellos tener siervos, esclavos incluso, tal vez sirviendo en la casa. Entonces hay un esclavo aquí, las cadenas representan eso. Tenemos esta familia y el padre murió, y los hijos, por supuesto, si no han llegado a la edad establecida por su padre, no van a poder manejar el autito, no van a poder recibir esa herencia. De hecho, lo que se hacía era de poner un tutor, una persona ahí para cuidar a ellos, para educar a los niños. Tiene lentes el tutor. Y de cierto modo, estos niños estaban sujetos a la enseñanza del tutor, a la disciplina del tutor. Y podemos ver, de cierto modo, que Pablo ya no estaba hablando tanto de hijos y tutores, no, estaba hablando de ser judío, los judíos. Estaba hablando, de cierto modo, de esa relación con la ley, que lo cuidaba por un tiempo. Y lo interesante es que dice que de cierto modo, los hijos y los esclavos están en el mismo lugar, porque en este caso los hijos tienen que obedecer y tienen que ser disciplinados, ¿no?, por el tutor. Y podemos pensar, ¿de qué está hablando exactamente? Si todos nosotros éramos esclavos, dice. Esta es la imagen más grande. Y a lo mejor están pensando, pero no soy esclavo, aunque en verdad en el trabajo a veces me siento un poco como esclavo. O no somos esclavos, aunque los estudiantes están pensando, sí, en verdad en la carrera a veces me siento como esclavo. No, pero ¿qué es lo que esclaviza a nosotros? Nuestras inseguridades, nuestros deseos de controlar todo, nuestro perfeccionismo. A veces nuestro sentido de no sentirnos suficientes, nuestro deseo de agradar a los demás, nuestras adicciones, nuestra culpa, nuestra vergüenza, nuestro pecado. Pablo en Romanos, en otra parte, describe algo de la siguiente manera, estoy parafraseando. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco, lo que no quiero hacer, eso termino haciendo eso. Es como que soy esclavo a mí mismo en eso. Soy como esclavo a estos principios básicos espirituales del mundo. Y la verdad es que sí, todos nosotros, de cierto modo, hemos sido o éramos esclavos a estos pensamientos, esclavos a querer agradar a los demás y esclavos también al pecado. En el caso de la gente en Gálatas, estaban actuando como esclavos porque estaban intentando ganar el favor de Dios y ser parte de la familia a través de obedecer la ley. Pablo sigue, dice, sin embargo,
Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Dios envió a su propio Hijo cuando llegó ese tiempo establecido. Dios envió a su Hijo y cuando envió a Jesús y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, cambia todo. Cambia nuestra relación. Porque con su sangre, es como que Él nos liberó. Él compró con su sangre, con su muerte, la muerte que nosotros merecíamos, compró nuestra libertad de sacarnos de nuestra esclavitud. Ahí. Y no solo eso, sino que lo que era la ley, la función de la ley, ahora está en nuestro corazón. Y lo increíble de esto es que no es solamente que Dios envió a Jesús para perdonarnos y sacarnos de nuestra esclavitud, eso hubiese sido suficiente. Pero no es que Dios va a la prisión, va a la cárcel para pagar nuestra fianza y luego nos deja en una esquina y dice que tenemos que ganarnos la vida. No es así, porque Dios compró nuestra libertad y ahora nos adopta como sus propios hijos, sus hijos amados. Y ahora podemos ser todos parte de esa familia con Dios. De eso se trata nuestra libertad. De eso se trata ser un hijo de Dios. Y Pablo sigue con esto, porque quiere ayudarnos a entender la relación que ahora nosotros podemos tener con el Padre. No un Padre distante, no un Padre que siempre está buscando castigarnos, sino que un Padre que ha hecho todo lo posible para perdonarnos y ve en nosotros a Cristo, porque ha puesto en nosotros, en nuestros corazones, su Espíritu. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Y si somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Es medio obvio eso, pero vale la pena decirlo y pensarlo y meditar en eso un poquito. Puede ser que para algunos de nosotros esa idea de Dios como Padre es algo que hemos tenido buenas referencias aquí con nuestros padres, con las personas que nos cuidaban. Y eso nos ayuda a ver a Dios como un Padre amoroso, porque teníamos padres y una madre amoroso, cariñosa y protectores de nosotros. Pero también estoy consciente que para muchos de nosotros eso no fue la experiencia, no ha sido la experiencia. O todavía nuestra relación con nuestros padres aquí puede ser incluso complicada. Si alguien ha tenido un padre ausente en la casa, a lo mejor podría pensar que Dios es un padre así. Si alguien siempre ha tenido que no se sentía suficiente frente a su padre aquí, va a pensar que Dios, como nuestro Padre Celestial, es así. Y la verdad es que ninguna de nosotros ha tenido padres perfectos, porque tampoco nosotros somos perfectos. Pero nuestro Padre Celestial sí es perfecto. Y aunque nuestro padre y madre nos abandonen, aun si hemos tenido una familia muy complicada, Dios jamás nos va a abandonar, porque Él es realmente un buen Padre. Y ha puesto en nosotros como sus hijos el Espíritu de su Hijo Jesús. Y ese Espíritu nos impulsa, que nosotros podemos clamar y exclamar a nuestro Padre usando las mismas palabras que usó Jesús cuando oró a su Padre. Abba, Padre.
Jesús ora así en el jardín de Getsemaní, en su momento de angustia, en su momento de sufrimiento, cuando Él iba a sufrir, iba a ser entregado a la muerte y la crucifixión. Y busca y ora a su Padre, a su papá. Y Pablo deja esta palabra Abba aquí en arameo, es decir, el mismo idioma que Jesús usó a Él. Y es decir, que nosotros podemos tener una relación más íntima, más informal tal vez de lo que habíamos pensado y experimentado antes. Y si el Espíritu de su Hijo está en nosotros, que confirma que ya somos sus hijos, no es que vamos a ser su hijo algún día, no es que tenemos que hacer algo para esforzarnos. Ya ustedes, ya somos hijos de Dios. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres un hijo, Dios te ha hecho su heredero. Y ahora llevándolo a nuestras vidas y a tu vida y a mi vida. ¿Sabemos esto? ¿Sabes esto? ¿Sientes esto? ¿Podrías describir tu forma de ver a Dios así como un padre amoroso? Y si no, ¿cuál es el impedimento ahí? ¿Qué es lo que más nos define? ¿Qué es lo que más te define a ti? Incluso más que cualquier título o lo que los demás dicen de ti, o incluso lo que tú piensas de ti mismo, lo que más te define es ser hijo de Dios. Y siendo honesto, me gustaría decir que vivo constantemente con esa confianza, pero muchas veces no es así. Muchas veces necesito acordarme de esto. Necesito que Dios me mande una palabra para acordarme de que soy su hijo. Y muchas veces necesitamos a otras personas en nuestra vida que nos van a ayudar a vivir así como hijos de Él. Por eso los grupos pequeños, los grupos de encuentro que se juntan cada semana son tan importantes para nosotros como siendo parte de la misma familia, siendo parte de la familia de Dios, sus hijos y hijas, para vivir en esa comunidad y acordarnos qué significa amarnos como hermanos y hermanas y aprender a ser hijos de Dios. Pero para mí hay dos ilustraciones que han sido de la vida cotidiana, que han sido importantes para mí, que me han ayudado a ver Dios más como mi padre y yo más como su hijo. Y eran unas ilustraciones que me dieron un amigo y un pastor. Y un amigo y un compañero me compartió, la idea, la imagen de su relación con sus hijas, pensando en la foto que él lleva en su fondo de pantalla de celular. Y yo también en mi celular tengo una foto de mi hijo Oliver. Ahí está. Y me encanta esa foto, porque fue un día tan lindo y estaba disfrutando. Oli estaba disfrutando tanto jugar, estaba gozando de la vida. Y veo a él y estoy bien orgulloso, bien chocho, como decimos, ¿no? De ser su papá, no por algo que ha hecho, estaba simplemente jugando, simplemente porque él es mi hijo. Pero hay muchas veces ahora en que él está acercando a los 2 años, en que en vez de estar así gozando de la vida con una sonrisa, está llorando, está de mal humor. Hay a veces incluso en que él desobedece a propósito. Oli, no botes esa comida. Y lo hace igual. Pero no es por eso, obviamente, que voy a sacar a él de mi pantalla de fondo de pantalla de celular, porque sigue siendo mi hijo. Pero a lo mejor a veces vivimos nuestra relación con Dios como si estuviéramos así, como si no tuviéramos la certeza de ser su hijo, sino que en cualquier momento Dios va a decir que está enojado con nosotros. Y tenemos que entender que le agradamos a Dios. Cantamos una canción la semana pasada que dice, y tú me dices que te agrado. Sabemos que nos ama y a veces necesitamos escuchar,
me agradas, tú me agradas. Y obviamente no le agrada a Él nuestro pecado, nuestra desobediencia. Pero Él está complacido de nosotros porque somos sus hijos. Porque Él ahora al taparnos con Cristo, al estar en Cristo, unidos a Él, puede vernos a través de Cristo. Y somos sus hijos amados. Ha sido vestido y cubierto en Cristo. Y la otra imagen, un amigo pastor me la compartió. Y tiene que ver con el refrigerador en la casa de sus papás. Y eso tiene que ver más con un hijo adulto en la casa de sus papás. Yo fui hace poco a las casas de mis padres y también esta imagen puedo identificarme mucho con esta idea. Y aunque yo salí hace más de 15 años atrás de la casa de mis papás, sé que puedo volver a esa casa, acercarme a ese refri y en cualquier momento del día o de la noche puedo abrir ese refri con confianza y saber que van a tener algo rico ahí adentro. Y yo no tengo que hacerlo ocultando lo que estoy haciendo o con culpa o pidiendo ni siquiera permiso porque sé la relación que tengo con ellos. Y obviamente yo no iría a la casa de ninguno de ustedes y ir a abrir el refri solo. Sé que puedo hacerlo en la casa de mi padre. Y a lo mejor ese es el problema que siempre vuelvo de haber visitado la casa de mis papás, un par de kilos un poco más pesado, pero bueno. Y como hijos nosotros podemos acercarnos con confianza a Dios, con la certeza de que somos sus hijos. Podemos acercarnos, como dice el autor de Hebreos, confiadamente a ese trono de la gracia, sabiendo que Dios quiere bendecirnos porque Él es un buen Padre. No por algo que nosotros hemos hecho, sino que solo por Jesús. ¿Cómo sería si nosotros pudiéramos vivir como esta familia de la cual estamos hablando? Una familia a lo mejor diferente, un poco extraña, pero unidos porque vemos a Cristo en la persona que está a nuestro lado y porque tenemos el mismo Padre. ¿Cómo sería si en vez de complicar la vida de las personas que quieren conocer a Dios, empezáramos a botar esas barreras y invitarles a conocer a su Padre Celestial, un Padre bueno que realmente los ama? ¿Cómo sería estar tan seguros de nuestra adopción como hijos y nuestro lugar como sus hijos, que pudiéramos vivir en plena libertad, libres para enfocar en otros, libres para amar a otros y enseñarles o mostrarles acerca de quién es nuestro Padre? Yo creo que la manera para nosotros de poner esto en práctica, llevando a cómo vivimos cada día, tiene mucho que ver con ese acto de Jesús en el jardín. Lo que nos enseña a orar a nuestro Padre. Porque Dios es el creador maravilloso de todo este universo. Totalmente santo, totalmente perfecto. Y podríamos quedarnos solamente en eso y pensar que Dios está muy lejos de nosotros. Pero también por lo que nos enseña aquí, que ha puesto en nuestros corazones el mismo espíritu de su Hijo para relacionarnos con Él como nuestro Padre y nosotros como sus hijos. Vamos a cantar una canción que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en esta mañana. Que ya no somos esclavos, si hay algo que nos estaba estorbando, ya el pecado no tiene ese poder sobre nosotros, sino que somos hijos adoptados de Dios. Y va a haber en este momento un tiempo para reflexionar en las palabras y cantar a Dios y pedir a Él que esto se haga real en nuestra vida, que podamos tener esa confianza en Él como nuestro Padre. Y va a haber un equipo de personas que van a pasar aquí para orar por ustedes. Si alguien necesita oración, tal vez estás pasando por tu propio jardín de Getsemaní, pasando por un momento de angustia,
por sufrimiento y quieres que alguien más te ayude a clamar al Abba Padre, a nuestro papá por ti. Va a haber alguien aquí para hacer eso. Tal vez has sentido a Dios muy lejos por alguna razón. Te has alejado de Él, has salido de la casa y recién estás volviendo y quieres volver a tener esa relación con Él. Él ya ha hecho todo lo posible, todo lo necesario en Jesús. Ustedes ya somos hijos de Dios. Y va a haber gente aquí para orar contigo y orar por ti en eso. O tal vez por alguna situación de la vida te sientes más como esclavo que libre, de tener esa libertad de hijo. Pueden pasar adelante sin vergüenza. O tal vez si aún no conoces al Padre, eso es un momento de orar, de hablar con alguien. Si nunca has recibido a Cristo de esta forma, de poder colocar a Cristo y llamar a Dios tu Padre, puedes hacerlo en esta mañana. Te pido que ores conmigo en este momento. Papá, Abba Padre, nuestro Padre amoroso, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de alabarte, de ser tus hijos. Gracias, Señor, por siempre proveer una solución, Señor, para cubrir nuestra vergüenza, para quitarnos nuestra culpa, Señor. Gracias por hacer eso en Cristo cuando murió por nosotros. Y gracias por poner a Cristo en nosotros para que podamos tener nosotros una nueva vida en ti. Ayúdanos a estar conscientes de esto durante la semana. Ayúdanos a vivir en base a esa identidad como tu hijo. Ayúdanos a tener esa comunicación contigo durante la semana, Señor. No importa la situación que estamos viviendo, Señor, no importa las dificultades, lo que podemos estar experimentando, Señor. No importa tal vez las tormentas que hemos experimentado en nuestras propias familias, Señor, o en el trabajo, o lo que sea. Ayúdanos a buscarte, Señor, buscarte para recibir tu amor, tu protección, Señor. Buscar nuestra identidad en ti, 100%. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Padre, por permitirnos ser tus hijos. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.